La mesa directiva de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación Basilio Núñez y conformada por líderes y vicelíderes de bancadas, confirmó que la próxima semana el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentará a los senadores varios proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, que según explicaron, buscan modernizar la economía local, fomentar inversiones y generar empleo. El líder de la bancada oficialista informó que efectivamente van a presentar varios proyectos de leyes. El próximo lunes vendría el ministro de Economía a hacer la presentación oficial. Nosotros solicitamos de que se dé tiempo para que se pueda analizar porque son leyes eminentemente técnicas y que van a tener impacto en la ciudadanía, ¿verdad? La Comisión de Cultura y Educación conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027 con la reelección de la senadora de la Nación, Ermelinda Alvarenga, como titular del ente asesor. Además, analizó otros puntos incluidos en el orden del día. Hoy nos reunimos para la conformación de la mesa directiva que queda de la siguiente manera. Presidenta de la comisión, la senadora Ermelinda Alvarenga de Ortega, quien les habla. Vicepresidente, el senador Eber Villalba y relatora, la senadora Lizarela Valiente. Como segundo punto, fijar día y hora de la reunión. Se continúa con la reunión los días lunes a las 8:30 horas. En el tercer punto de pedidos de formulaciones y consultas, el senador Silvio Ovelar mocionó el nombre de la comisión que hasta hoy es Comisión de Cultura y Educación. La moción concreta es de que la comisión sea de Educación y Cultura, fundamentando la mayoría de los miembros por qué Educación y Cultura. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027. Será presidida nuevamente por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes. Además, dieron ingreso a 21 puntos que serán analizados en la próxima reunión. Tuvimos la conformación de la mesa directiva de la Comisión Reforma Agraria y Bienestar Rural. Nuevamente recayó la presidencia a mi persona, el vicepresidente Paco Valedesma y relatora Zenaida Delgado. Con 3 miembros estamos hoy en la comisión. Tenemos 21 puntos expedientes que fueron ingresados y tratamos también el tema del pedido de la comunidad indígena Mixtolar, que están solicitando 37.000 hectáreas también de ocupación. Quedamos en volver a estudiar en la próxima y conformar sobre todo una comisión donde le incluyamos al INDI justamente para tratar de ubicarla a esta comunidad indígena. Varios puntos fueron tratados por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo en su reunión ordinaria, así lo informó el relator del ente asesor, senador de la Nación, Eduardo Nakayama. El primer punto fue el mensaje 279 del Ministerio del Interior sobre la fijación de feriados nacionales y cuáles también van a ser móviles, ¿verdad? Y darle la potestad al Ejecutivo de que pueda marcar otros 3 feriados. Se ha decidido convocar a la Secretaría Nacional de Turismo, a la Secretaría Nacional de Cultura, a la Academia Paraguaya de la Historia, a los efectos de que nos puedan dar sus pareceres en relación a estos temas. Se ha prorrogado esto por 8 días el estudio. Luego hemos tratado el marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay, que crea un consejo que tiene que estudiar sobre temas de nutrición, sobre todo infantil. Se ha prorrogado por 15 días, se le va a convocar a estas instituciones y allí vamos a tratar de sacar un texto consensuado de legislación. En el marco de la concientización sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se llevó a cabo un taller sobre estrategias de intervención en el aula, organizado por la Academia Legislativa en conjunto con la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad. Y hoy estamos trabajando en un taller que es sobre el déficit atencional, justamente recordando un poco el mes naranja, que es la sensibilización del déficit atencional, y ayer fue el Día Internacional. La idea hoy es un
un poco trabajar qué implica, cómo la atención impacta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el aspecto social y qué pasa cuando se altera esta función cognitiva y cómo podemos primeramente tener algunas señales de alerta en el aula y sobre todo entender en esta edad que el cerebro está en un proceso de desarrollo, que nosotros a través de la educación moldeamos ese cerebro y es muy importante también la concientización, la sensibilización y cómo podemos identificar, sobre todo comprender e intervenir de manera respetuosa con nuestros chicos. La Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, presidida por el senador de la Nación Líder Amarilla, recibió en reunión a representantes de la Organización de Amnistía Internacional para conversar sobre las políticas públicas que deben ser aplicadas y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Tuvimos la presencia de Amnistía Internacional, capítulo Adultos Mayores, solicitando la aprobación de una convención firmado en Washington, donde habla de las políticas públicas que deben ser aplicadas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Son como 20 puntos que tiene ese convenio, muy importante lógicamente, como dije, para que el Estado paraguayo adopte eso en primer lugar y segundo, para que se aplique eso. La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica, presidida por el senador de la Nación Arnaldo Samaniego, realizó un informe sobre la adjudicación de las máquinas de votación que serán utilizadas en las próximas elecciones municipales. Esta comisión especial ha dado su informe en base a reuniones, a mesas técnicas instaladas sobre lo que sería la adjudicación y funcionamiento de las máquinas de votación para futuras elecciones. Y de ahí esas recomendaciones técnicas se puso a consideración de los miembros de la comisión y concluimos con hacer llegar esta sugerencia al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vamos a invitarles a los ministros para que acudan a una reunión y ahí vamos a establecer los mecanismos de manera a que nuestro trabajo pueda contribuir con la transparencia que todos los partidos políticos están demandando en respeto a la ciudadanía. La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, presidida por el senador de la Nación Rafael Filisola, en prosecución de sus investigaciones recibió en reunión a la agente fiscal del Ministerio Público, Teresa Sosa Laconich. En este momento nosotros tenemos problemas, en primer lugar por los embargos, porque muchas veces un mismo pagaré se usa en varios juicios, o sea, se triplica, se cuadruplica la deuda. Y tenemos problemas también con los llamados descuentos voluntarios, es decir, una persona que autoriza a que se le descuente un monto de su salario. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que se le descuenta a través de su liquidación de salarios, pero también se le descuenta desde el Banco Nacional de Fomento. Y eso es absolutamente irregular. Organizado por la Academia Legislativa, se dio apertura al curso virtual de habilidades digitales dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación. Desde la Academia Legislativa, con el apoyo de Sinafocal, hoy estamos dando inicio al curso de habilidades digitales que tiene una duración de 120 horas. Y tiene el objetivo de dotar justamente a los funcionarios que puedan fortalecer esas habilidades en ese contexto actual que es tan importante, ¿verdad? Que son el acceso a toda la parte informática. Ese curso está dividido en 3 módulos. El primer módulo va con todo lo que son las herramientas ofimáticas de Word, Excel, PowerPoint. Después, en un segundo momento, lo que es trabajo en línea, entonces en las nubes. Y el tercer ya ingresa en lo que es la parte de inteligencia artificial, que es un tema totalmente muy actual, ¿verdad? Y relevante. Entonces, nuestra intención es que cumpla el objetivo por lo cual estamos desarrollando eso a todos los funcionarios del Senado y del Congreso Nacional. El presidente de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad de la Cámara Alta, senador Edgar López, presidió la reunión de la fecha en la que se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva para el periodo 2025-2027. En la oportunidad, también se presentó el informe de gestión correspondiente al periodo culminado. Elegimos la nueva mesa directiva del periodo 2025-2027, en donde yo fui designado una vez más como presidente de esta comisión, vicepresidente reelecto el senador Erico Galeano y como relatora la senadora Noelia Cabrera.
También fijamos como día y hora de reunión los lunes a las 12:30. La Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros delitos conexos, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, presentó sus recomendaciones e informe de gestión con relación a los diferentes temas que abordaron y analizaron durante la vigencia de la Comisión Especial. De alguna manera las informaciones y la justicia electoral pudo acceder en su momento sobre fondos que fueron a los partidos, a los candidatos desde las ONGs. La otra guardada relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el lavado de activos utilizando el sistema financiero. Después el senador Soroka había solicitado que también se investigue el caso Lalo Gómez. Bueno, finalmente la comisión, analizando no solamente las documentaciones, sino escuchando la versión de quienes concurrieron a esa instancia, ha producido su informe final, que ustedes ya lo ven, son 9 tomos y son recomendaciones de mejora de gestión. Vacaciones inolvidables, así se denomina la nueva edición del tradicional programa por vacaciones de invierno de la Biblioteca del Congreso de la Nación Augusto Roabastos. Este año bajo el lema Abriga tu imaginación, con el apoyo de las comisiones asesoras de Educación y Cultura y la de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Honorable Cámara de Senadores. Este año se propone una serie de talleres gratuitos dirigidos a niños y niñas con el objetivo de fomentar la lectura, la creatividad y la sana convivencia durante el receso escolar de invierno. Se abordarán temas esenciales como el cuidado del medio ambiente, la gestión de las emociones, la valoración de las artes y la promoción de la vida saludable. La participación es libre y gratuita y se recomienda que los niños menores de 7 años estén acompañados por un adulto. Esta propuesta se desarrollará del 14 al 25 de julio de 10 a 11:30 horas en el área infanto-juvenil Sala de la Imaginación. El objetivo es brindar un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión para las familias, recordando que las bibliotecas también abrigan durante el invierno. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación Lilian Samaniego, mantuvo su reunión ordinaria en la que fueron analizados varios puntos incluidos en el orden del día. Ingresó un tema muy interesante que es el Servicio Nacional de Formación Técnica Obligatoria para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social y sustituye el Servicio Militar Obligatorio. Es un proyecto que está ingresando. Hemos tratado un veto que llegó del Ejecutivo, veto total al proyecto de ley que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad. Este es un proyecto de ley que ya tuvo sus idas y vueltas dentro del Congreso y finalmente el Ejecutivo veta este proyecto que tiene por objetivo establecer una pensión para personas con discapacidad, el 25% del salario legal mínimo vigente para personas que tengan discapacidad moderada o grave, que le impida de alguna manera realizar algún tipo de trabajo remunerado, ¿verdad? Entonces el Ejecutivo veta totalmente el proyecto de ley, alegando sobre todo tema presupuestario, ¿verdad? La Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana conformó su nueva mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Carlos Núñez. Además, anunció la realización del Diplomado en Legislación y Gestión Cooperativa. Cada año se hace la elección de la mesa directiva en todas las comisiones del Congreso. En este caso, hoy nos toca a la Comisión de Economía y Cooperativismo elegir presidente, vicepresidente, relator y también día de sesión ordinaria. Por unanimidad, nuevamente me eligieron a mí como presidente por este periodo hasta julio del 2027. Como vicepresidenta a la senadora Ermelinda Alvarenga, que estuvo conectada de forma virtual, y como relator al senador Barrios. Entonces quedó de esta forma la conformación de la mesa directiva. El 28 de agosto estamos invitando a todas las federaciones, confederaciones, centrales, cooperativas. Acá en la bicameral del Congreso, el tema de diplomado en legislación y gestión cooperativa. En reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, encabezada por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente,
fue analizado el proyecto de ley del marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay. Hoy teníamos previsto tratar 2 puntos. El primero no lo tratamos porque no tuvimos respuesta del Ministerio Público. Hemos solicitado la presencia de fiscales sobre supuestos abusos sexuales en niños y adolescentes y pornografía infantil. Estamos aguardando una respuesta. Ya por la 3ª semana vamos. El segundo punto que tratamos se refiere al proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay. Esto es en relación a la necesidad de contar con una ley marco que regule todas las políticas públicas que tienen que ver con programas de alimentación. Desde luego incluye programas de la plataforma de protección social Tecoponá del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Hambre Cero, que es un programa que tiene una cobertura nacional muy importante, y esta ley marco lo que busca es justamente poder regular y lograr que ese acceso a la alimentación adecuada sea posible. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Velar, analizó el proyecto de ley que tiene por objeto autorizar una ampliación presupuestaria para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a fin de mejorar la conectividad y los servicios de telefonía e internet en comunidades indígenas y rurales. Participó como invitado del ente asesor el titular de la CONATEL, Juan Carlos Duarte. Una ampliación presupuestaria que ha sido presentado por el senador Chase y el senador Basilio Núñez. El proyecto básicamente lo que hablaba era que existe una brecha en la conectividad que se ha mantenido por bastante tiempo y esta incluso ahora existen servicios básicos de telefonía en el interior que no están todavía subsanados, que todavía no tienen, y entonces esta ampliación busca subsanar ese déficit. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, estudió varios puntos en su reunión ordinaria. En el primer punto, en el desarrollo de la propuesta con iniciativa ciudadana referente a la tarifa social del consumo de energía eléctrica, ustedes vieron que invitamos a las cabezas visibles del proyecto, el ingeniero Canese, la ingeniera Mercedes y otros visitantes. Además, contamos con la presencia de la senadora Esperanza Martínez y la senadora Celeste Amarilla. Bueno, nos resta escuchar a la otra parte, a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas y bueno, y seguramente otras instancias a quienes también tenemos que escuchar para finalmente proponer un dictamen desde comisión. La Comisión de Industria y Comercio conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027 con la reelección del senador de la Nación Luis Petengil como titular del ente asesor. Asimismo, trató el proyecto de ley que establece el Día Nacional del Químico Industrial. Un tema principal del orden del día de hoy, ¿verdad? La elección de la mesa directiva, y quedó conformada como veníamos trabajando anteriormente. Como presidente estoy yo, senador Luis Petengil, como vicepresidente, senador Patrick Kemper, y como relator, el senador Líder Amarilla. También participaron de la reunión la senadora Zenaida y el senador Edgar López. Estamos haciendo en general para cada ley que sea bastante importante una reunión, una mesa técnica con todos los involucrados en la ley, ¿verdad? Todo lo que le pueda afectar tanto del sector público como del sector privado. La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Sergio Rojas. La reunión de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico se volvió a reestructurar la mesa directiva. Recayó en mi persona de vuelta a volver a presidir esta comisión. El senador Rubén Velázquez va a ser el vicepresidente y el senador Rafael Filisola como relator. Se estuvo conversando de la ley de drogas, que es una ley que data del 87 y que esperemos que en este periodo podamos sacar una nueva ley de drogas, que es la 1340. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, estudió en reunión el proyecto de ley que establece la prohibición de otorgar subsidio a empresas del transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Asunción. Un solo punto hemos tratado, el proyecto de ley de la tarifa que pretende un grupo de colegas retirar el subsidio de forma total del tema del transporte público de pasajeros. Coincidentemente, entre todos los miembros de la Comisión de Obras Públicas hemos visto inaplicable. El Ejecutivo está presentando un amplio proyecto de ley que abarca esta problemática del transporte público que seguramente en los próximos 15 días estaría ya llegando acá al Congreso Nacional.
La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación José Ledesma, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy tuvimos 3 proyectos de ley en estudio dentro de la comisión y 2 hemos aplazado para mejor estudio a pedido de los colegas de esta comisión. Uno que vino de diputado y otro que nace acá en la Cámara de Senadores. Un proyecto de declarar área silvestre protegida en la zona de Ciudad Presidente Franco. Esto pidió Lilian Samaniego para incluir en el orden del día de mañana, pero no tenemos documentado, por lo tanto nosotros hemos aplazado por 15 días. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación Pedro Díaz Verón, analizó en reunión 2 proyectos de ley. Se trataron 2 puntos. Importante también que la comisión ha dado lo mejor de ir depurando todo en cuanto a los trabajos pendientes. Hoy en día es una comisión que está al día y va a tener un enfoque técnico también para lo que son los trabajos de coordinación en distintas áreas. Vamos a estar trabajando con otras comisiones y también con todos los asesores de esta Comisión de Energía, Ambiente, Desarrollo Sostenible también. Y se trata de 2 puntos, que es donde se pide un proyecto que sea postergado, donde se quiere declarar área silvestre protegida a un lugar muy importante también de lo que es el país, es la ciudad Presidente Franco, pero como no cuenta con todos los documentos, tanto la Comisión de Asuntos Municipales, también Codaderna y otras comisiones, y también nuestra comisión, ha pedido la postergación de 15 días por unanimidad para tratar de que se trasladen los asesores de las distintas comisiones y poder tratar de darle a ese lugar como solicita el proyecto que se declare área silvestre protegida, que es Parque Independencia de la ciudad de Presidente Franco. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el senador de la Nación, Eduardo Nakayama, miembro del ente asesor. Hoy tratamos 4 puntos en el orden del día de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El primero de ellos fue el acuerdo constitucional para permitir el ingreso de tropas personal militar de la Marina del Brasil y de la lancha balizadora de aguas interiores Lufada al territorio nacional, a los puertos de Vallemí, Concepción y Asunción. El segundo punto fue el de los feriados nacionales, que se aprobó con modificaciones, donde vamos a tener feriados fijos y feriados móviles, y entonces se está estudiando los ajustes que se pueden hacer a ese proyecto de ley. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social conformó su mesa directiva para el periodo 2025-2027 con la reelección de la senadora de la Nación, Noelia Cabrera, como titular del ente asesor. Además, analizó en reunión otros puntos incluidos en el orden del día. Comunicar que hemos dado cumplimiento a la resolución número 12, por lo cual se designa a senadores para integrar las comisiones asesores de la Honorable Cámara de Senadores para el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2027. En lo que corresponde a la Comisión de Salud Pública, recae nuevamente traer la presidencia en la persona de la senadora Noelia Cabrera Peter. Queda como vicepresidente el senador Antonio Barrio y como relator el senador Erico Galeanos. Los miembros que no fueron electos para estos cargos pasan a ser miembros de la Comisión de Salud. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación Dionisio Amarilla puso a consideración del Pleno el informe final de la Comisión Conjunta de Carácter Transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. El documento aprobado será enviado a varias instituciones para la investigación y resolución inmediata de los casos de lavado de dinero. Venimos a presentar el informe final de la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio que se había constituido para investigar probables hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, asimismo como hechos de contrabando y otros delitos conexos, con 14 sesiones, 12 de ellas en el año 2024 y 2 en el 2025. Tuvimos la posibilidad de convocar a 169 representantes de instituciones. Saben los colegas, porque ya habíamos en ocasión de solicitar la ampliación de plazos, que la comisión definió 3 ejes inicialmente como puntos y aristas a investigar. La primera, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro. La segunda,
lavado de activos provenientes del tráfico de armas. La tercera, lavado de activos provenientes de actividades ilícitas blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas. Y la última propuesta por el senador Colin Soroka, el caso extinto diputado Eulalio Gómez, que también fue incluido como tarea de la comisión. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta prestó su acuerdo constitucional a fin de proceder a la designación del señor Gustavo Alfredo Leite Kuczynski en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América. Hemos resuelto lo siguiente. El Poder Ejecutivo ha puesto a consideración de este Senado la candidatura del compañero Gustavo Leite Kuczynski, el cual representa un lujo para el Paraguay. Que el mismo nos represente ante una potencia como los Estados Unidos de América. Quiero destacar brevemente su excelente currículum. Posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de California y la Universidad de Chatham, Estados Unidos. También tiene una maestría en Marketing Internacional de Escocia, Reino Unido. Señor presidente, durante su entrevista ante la comisión, el candidato expuso su plan de trabajo que se abocará principalmente a la atracción de inversiones, en la ampliación de la balanza comercial, la reanudación de vuelos directos entre nuestros países, además de fortalecer y acrecentar la cooperación en el área de infraestructura, salud, así como en el aumento de becas para nuestros jóvenes que puedan ir a estudiar a los Estados Unidos. Posee uno de los mejores y más prestigiosos sistemas educativos del mundo. La Comisión de Relaciones Exteriores en su reunión de esta mañana ha votado por una unanimidad la aprobación, destacando que fue la mejor presentación que se ha visto de todos los candidatos que fueron entrevistados. Por tales motivos, aconseja prestar el acuerdo constitucional para la designación del colega Gustavo Leite Kuczynski como embajador de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América. Muchas gracias, señor presidente, queridos colegas. No es una tarea menor la que me acaban de encomendar. Trataré de no defraudarlos, especialmente a aquellos que no confiaron en mí con su voto. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó una ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025 a favor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. De esta manera, la propuesta legislativa pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. Los proyectistas identifican brechas en la conectividad, especialmente en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso, donde persisten problemas para acceder a servicios básicos como telefonía e internet. Esta falta de acceso limita el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad. Ante esta situación se evidencia un déficit presupuestario, ya que la demanda de proyectos supera los recursos asignados al Fondo de Servicios Universales. Para cubrir esta brecha se propone una ampliación de guaraníes 10.000 millones que se destinarán para la instalación de radios, bases y fibra ópticas en 43 distritos rurales, equipamiento del sistema 911 en 5 nuevas ciudades del interior, conectividad para 120 instituciones educativas y 85 centros de salud. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado. Tiene por objetivo establecer los límites y los procedimientos mediante los cuales el empleado público, funcionario o persona designada para ocupar un cargo electivo o de conducción política puedan autorizar que se practiquen descuentos o retenciones en forma directa sobre el salario y las remuneraciones por servicios personales. Además, el Estado se encuentra en la obligación de velar que las remuneraciones cumplan con el objetivo de lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, que asegure una retribución que permita el desarrollo libre
y digno del trabajador. Durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta autorizó el ingreso temporal del personal militar de la Marina del Brasil a los puertos de Vallemí, Concepción y Asunción durante los meses de julio y agosto. El aumento de la seguridad en la hidrovía salva vidas y reduce los costos del transporte, los costos de seguros y el tiempo de viaje. Por todos estos argumentos, presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública ha dictaminado por autorizar el ingreso. Ponemos a consideración la autorización para el ingreso temporal. Suficiente mayoría, queda autorizado. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir a título gratuito a favor del Ministerio de Educación y Ciencias un inmueble ubicado en la tercera compañía Isla Abogado del mencionado distrito, para ampliación del Colegio Nacional Isla Abogado. La superficie solicitada para la ampliación es de 1.781 metros cuadrados. El proyecto cuenta con el aval de la comunidad educativa del Colegio Nacional y el abogado de la ciudad de Luque, habilitado por resolución número 164/2003. La solicitud de ampliación fue formulada por el municipio ante la necesidad de habilitar nuevas aulas dado el crecimiento de la matrícula estudiantil. Corresponde destacar que la fracción solicitada se encuentra colindante al predio de la institución educativa, el cual ya había sido regularizado a nombre del MED mediante ley número 4660 del 18 de julio del 2012. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación, Antonio Barrios, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día, de los cuales resalta el pedido de acuerdo constitucional para la designación del senador Gustavo Leite como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América. Hoy hemos dado entrada a un proyecto que va a ser tratado la próxima semana de 3 futuros embajadores a Ecuador, a Perú. Y también hemos tratado el caso del senador Leite, que hoy fue tratado para embajador a Washington, Estados Unidos. Fue una sesión un poquito larga porque hizo una presentación excelente sobre su propuesta de trabajo y realmente fue muy valorado por todos los colegas miembros de la comisión. Por unanimidad de los miembros, por supuesto, fue aprobada su moción. Se ponderó muchísimo su presentación y su trabajo. Conociéndole al colega, yo creo que eso va a ser todo posible. Con el apoyo de las comisiones asesoras de Cultura y Educación y la de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, prosigue las vacaciones inolvidables con el lema Emoción en Acción y Yoga Infantil, una actividad organizada por la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, Augusto Roa Bastos. Las colonias de vacaciones solemos realizar todos los años, ¿verdad? Tanto en julio, vacaciones inolvidables le llamamos, de invierno, y vacaciones de verano, que es en diciembre. Esto hemos iniciado el 16 de julio, haciéndolo días de por medio de 10 a 11:30 de la mañana. ¿Por qué en ese horario? Porque los niños pues quieren dormir más y entonces damos ese espacio de levantarse y venir a las 10 de la mañana. Y días de por medio, ¿por qué? Porque también le damos el espacio a los chicos, quedarse un poco en casa, compartir con la familia. Entonces, por eso hacemos días de por medio. Serían lunes, miércoles y viernes de esta semana y de la próxima también lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11:30, como le dije. Convocada por el senador de la Nación, Rubén Velázquez, se realizó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que regula la facturación de servicios de telecomunicaciones durante la suspensión por mora y protege a los usuarios de cobros abusivos. Esta audiencia pública consiste principalmente en abordar un tema de mucha preocupación ciudadana, que se da específicamente en los cobros abusivos de telefonías móviles, empresas prestadoras de servicios de Internet, quienes facturan a sus usuarios inclusive durante periodos de tiempo cuyo servicio ya estaba interrumpido. Entonces,
Este proyecto de ley busca proteger a esos usuarios ante esas situaciones y con eso entonces queremos aprovechar esta audiencia pública para poder abordar el tema, discutirlo con mayor profundidad, escuchar propuestas que puedan surgir también y en ese contexto poder de alguna manera mejorar, inclusive, ¿por qué no?, el proyecto que ya está presentado en la Cámara de Senadores. Convocada por la Comisión de Industria y Comercio, se llevó a cabo una mesa técnica en la cual analizaron el proyecto de ley de garantías mobiliarias. Esta mesa es una mesa técnica ejecutiva, digamos, tenemos gente muy importante, tanto del sector público, la parte bancaria, la parte financiera y también tenemos el sector público de la parte de las MIPYMES, ¿verdad? Entonces estamos tratando de congeniar. Esta es una ley muy útil, muy interesante, necesaria. Son 171 artículos, creo que tiene, es extensa. Mobiliario son las cosechas, son los animales que tienen y los bienes muebles, computadoras, maquinarias para sus pequeñas industrias, etc. Y bueno, todo eso tenemos que compaginar de manera que podamos tener una ley útil, ¿verdad? Y que no favorezca a un sector y perjudique al otro. Organizada por la Academia Legislativa del Senado de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Instituto Técnico Superior en Política Electoral, en el marco del Diplomado en Sistemas y Procesos Electorales, se llevó a cabo la Conferencia Magistral Control Electoral, realizado por el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, César Rosell. Vamos a tratar de interactuar con todos los alumnos, con todos los que están en la audiencia, hablar un poco de todo el sistema electoral, el sistema de control. Vamos a tratar de polemizar inclusive en todo lo que son las elecciones y polarizar ideas. La verdad que venimos a dar un debate y a mostrar un poco por qué tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Vamos a demostrar por sobre todo por qué tenemos el sistema de mayor control en la región. Así que siempre es interesante hablar con la gente, estar cerca y poder un poco abrirle la cabeza y que entiendan y comprendan lo que hace la justicia electoral. El presidente de la Cámara de Senadores, senador de la Nación, Basilio Núñez, recibió en reunión a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, quien valoró que la Cámara Alta haya aprobado el proyecto de ley que establece límites a descuentos en salarios públicos y adelantó en conferencia de prensa que se presentará una nueva propuesta legislativa similar a favor de trabajadores del sector privado. Estuvimos reunidos con el presidente del Congreso hablando sobre la problemática que viven los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, que están sujetos a muchos descuentos, tanto judiciales como por créditos o por descuentos de asociaciones mutuales, y que esto lleva a que cobren muy poco, bajos niveles de ingreso, y esto es una problemática que se vuelve social. En ese sentido, se ha hecho la media sanción de este proyecto para funcionarios públicos, donde se va a establecer límites para los descuentos, pero no obstante, esta mañana conversamos de que eso sería muy apropiado también implementarlo para el sector privado. En el sector privado tenemos personas que no quieren ser formales, que quieren estar fuera del sistema del IPS, justamente porque si son visibilizados se ingresan los embargos judiciales y eso hace que sea un círculo vicioso en el cual la persona deja de estar protegida, deja de estar visibilizada para el control, pero a la vez no es sujeto de las cuestiones de financiamiento, como por ejemplo el acceso a viviendas. Hoy eso es una barrera que tienen los trabajadores porque no pueden comprobar sus ingresos. En ese sentido, reducir también para el sector privado los porcentajes a los cuales sus salarios o sus ingresos puedan ser descontados o puedan ser embargados es un tema que nos preocupa. Convocada por la senadora de la Nación, Esperanza Martínez, se llevó a cabo una mesa técnica sobre la adenda al contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de la Ruta 2, tramo Ipacaraí-Areguá-Luque. Una interesante reunión de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, representantes de los municipios de Areguá, de Ipacaraí, de Luque y de Itagua. Intendentes, concejales, representantes de organizaciones ciudadanas, el Ministerio de Cultura, también estuvo la Contraloría, fue invitado el MADES que no estuvo. Estamos hablando de la ampliación de la Ruta 2 en estos tramos que ustedes saben que hace mucho tiempo venimos denunciando. No hay una respuesta que garantice a los ciudadanos que esta ruta no va a partir la ciudad, no va a lesionar cuestiones ambientales
culturales y también patrimoniales culturales. En el marco del diplomado en Gerencia de Capital Humano de la Función Pública, el presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, participó en la conferencia magistral dictada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos, quien abordó el papel del funcionario público en relación con la Constitución Nacional. El acto fue organizado por la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores. Estoy muy agradecido con las autoridades del Senado por la invitación para participar de este diplomado. Y el tema que elegí es un tema muy propio mío, ¿verdad?, que hace a mi actividad diaria, que es la Constitución. Entonces, el título es Función Pública y Constitución. Y va a tener 3 partes no largas. En la primera parte, hablar un poquito de los funcionarios públicos. ¿Son necesarios o no los funcionarios públicos? ¿Son imprescindibles o no? Después, un poco hablar de sus derechos, de cuáles son los derechos que tienen. Son una casta especial, forman parte de la ciudadanía en general con una función determinada. Y en una última parte hablaré de la cantidad de funcionarios públicos, que es una discusión permanente. Es un diplomado que estamos realizando con gente tanto de la Cámara de Senadores como de funcionarios de otros organismos del Estado. Nuestro propósito es capacitar sobre la nueva ley de la función pública que entró en vigencia a partir de ayer. Entonces este diplomado gira en torno a cómo fortalecer el capital humano de funcionarios públicos, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Nos visita el ilustre ministro Ríos, quien nos va a hablar de la Constitución y justamente dentro del ámbito constitucional las funciones de nosotros como funcionarios del Legislativo en el ámbito del talento humano.